Lo tenía todo preparado. Había sacado 1.000 euros en efectivo, el regalo de bodas que había ahorrado para mi único hijo. Lo guardé con cuidado en un sobre listo para el gran día. Cuando llamé a mi nuera Sofía para preguntar por la hora, ella vino. Me miró directamente a los ojos sonriendo. «¿Qué boda, madre?», dijo. «Nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente especial». Estaba de pie frente al gran espejo de madera tallada del salón. Este espejo fue de la madre de mi marido. Con cuidado me levanté la mantilla de encaje negro de la mejor tela del tipo que las madres de Sevilla usan en las ocasiones más importantes. La coloqué sobre mi pelo que ya tenía canas. Acaricié suavemente el borde bordado a mano. Era perfecta. Me había gastado 250 euros en esta mantilla en una pequeña tienda de la calle Sierpes. No era una cantidad pequeña para mí, pero Mateo es mi único hijo. Quería estar impecable en su día. Ya me había imaginado las fotos. Estaría de pie junto a Mateo y Sofía sonriendo. La sonrisa de una madre orgullosa. El vestido rosa pálido colgaba listo en el armario perfectamente planchado. Los zapatos nuevos seguían en su caja de papel de seda. Lo tenía todo preparado. Este piso también. Me había pasado la semana limpiando cada rincón. Incluso compré lirios frescos para el jarrón de cristal que me dejó mi marido Roberto. Pensé que tal vez después de la ceremonia los niños vendrían. Abriríamos juntos esa botella de cava excelente que estaba enfriando en la nevera. Miré el teléfono. Era más de mediodía. Se suponía que Sofía debía llamarme hoy. Habíamos acordado que me llamaría. Me llamaría para confirmar el horario final para mañana. Seguramente estaría demasiado ocupada. Preparar una boda siempre es agotador. Yo lo entendía. Había intentado ayudarles en todo lo posible. Durante 3 años desde que se mudaron juntos a ese piso en Triana he sido yo quien ha pagado el alquiler cada mes. 500 euros. Regular como un reloj. Cuando se mudaron la nevera estaba vacía. Fui yo misma al supermercado y la llené de comida. Todos los muebles de la casa, desde el sofá de cuero que le gustaba a Mateo hasta el televisor de pantalla plana, los pagué yo. Incluso le di a Sofía 800 euros el mes pasado para gastos personales. Supuse que los usaría para los pequeños detalles de la boda. Lo hacía porque quería a Mateo. Después de que Roberto muriera, volqué todo mi afecto en él. Quería que tuviera una vida fácil sin preocupaciones. Y Sofía parecía lista. Cada vez que nos veíamos me cogía la mano y me decía que yo era como su segunda madre. Había guardado 1.000 euros en efectivo en el cajón de mi escritorio. Era mi regalo de bodas. Se lo había contado a mi hermana Tinelli, mi hermana Pilar, la de Barcelona. Ella no pareció muy contenta. Dijo que mimaba demasiado a Mateo. Pero ella no lo entiende. Hago lo que sea para mantener unida a esta familia. No podía esperar más. Necesitaba saber a qué hora tenía que estar en la iglesia mañana. Cogí el teléfono. Respiré hondo preparando una voz muy alegre. Marqué el número de Mateo. Nadie contestó. Sonó y saltó el buzón de voz. Llamé a Sofía. Tampoco contestó nadie. ¡Qué extraño! Empecé a sentir que algo no iba bien. Me senté en el sofá mirando fijamente el teléfono. Tenía las palmas de las manos algo húmedas. Decidí no llamar más. Esperaría. Quizás estuvieran conduciendo o de camino aquí para contarme el plan. Me serví un vaso de agua. Miré la mantilla de encaje que seguía sobre la mesa. Había esperado tanto este día. Toda la semana había estado paseando por esta sala imaginando la ceremonia. Imaginando lo feliz que estaría Mateo al verme. Me quedé sentada allí cerca de 1 hora. La habitación empezó a oscurecerse mientras el sol se ponía tras los tejados de Sevilla. Decidí volver a llamar, otra vez a Sofía. Esta vez descolgó al instante. Diga, su voz sonaba apresurada como si acabara de llegar corriendo. Sofía, gracias a Dios, dije intentando mantener la voz normal. Estaba preocupada. Llevo toda la tarde llamando. ¿Estáis bien tú y Mateo?
¿Sigue todo en orden para mañana? Un silencio. No era el silencio de una mala conexión. Oía perfectamente su respiración. ¿Mañana? ¿A qué te refieres?, preguntó Sofía. Se me secó la garganta. Pues, la boda. Dijiste que me llamarías para decirme la hora. Madre, me interrumpió Sofía. Su voz se volvió dura. Creo que es mejor que pasemos por tu casa y hablemos en persona. Mateo y yo estamos de camino. Llegamos en 10 minutos. Colgó antes de que pudiera responder. 10 minutos. Me levanté. Caminé de un lado a otro del salón. El corazón me latía con fuerza. ¿Por qué tenían que hablar en persona? ¿Había algún problema? Habían discutido. Un problema con la iglesia. Fui a la ventana, aparté la cortina de terciopelo y miré hacia la calle empedrada. Ya era de noche. Vi aparcar el coche de Mateo. Él y Sofía se bajaron. Mateo llevaba vaqueros y una camiseta. Sofía un vestido de verano normal. No parecían dos personas que fueran a casarse mañana. Sonó el timbre. Respiré hondo. Pasé junto a la mantilla de encaje que yacía en el sofá y fui a abrir la puerta. Abrí la puerta. Allí estaban Mateo y Sofía. Mateo, como siempre, tenía la cabeza gacha mirando fijamente la punta de sus zapatos. Pero Sofía mantenía la cabeza alta. Estaba sonriendo. Una sonrisa ligera, educada, pero que no llegaba a sus ojos. Esa misma sonrisa me provocó un escalofrío por la espalda. Entrad, dije, dando un paso atrás. Entraron en el salón. Mateo se arrinconó inmediatamente cerca de la puerta como si quisiera estar listo para escapar. Pero Sofía caminó como si esta fuera su casa. Pasó los dedos por la superficie de la mesa de madera y luego se sentó en el sofá de cuero. «Qué cómodo sigue siendo este sofá, madre», dijo con voz dulce. «Desde luego tienes buen ojo». Tragué saliva. «¿Queréis tomar algo? Tengo cava enfriando. Yo me sirvo un vaso de agua si no te importa», interrumpió Mateo apresuradamente, casi agradecido por tener una excusa para irse. Desapareció en la cocina. Ahora solo quedábamos Sofía y yo. La habitación quedó en silencio por un segundo. Entonces sus ojos se detuvieron. Estaba mirando la mantilla de encaje que yo había dejado en el brazo del sillón. «Oh», exclamó con una falsa admiración en la voz. «¡Qué maravilla!». Se levantó y se acercó. No solo miró. Cogió la mantilla y la levantó a contraluz. Sus dedos con una manicura roja perfecta rozaron el intrincado bordado a mano. «¡Qué delicadeza!», susurró. «Este encaje no debe ser barato. ¿Para qué la has comprado?». Se me hizo un nudo en la garganta. Para mañana», dije. «Para la boda de Mateo. Quería estar presentable». «Para mañana», repitió Sofía todavía sonriendo hacia la mantilla. «Qué lástima». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Lástima porque ¿ha pasado algo? ¿La boda se ha cancelado? Sofía soltó una risita. Una risa corta, afilada, sin rastro de alegría. Me miró directamente a los ojos y fue entonces cuando vi la verdadera crueldad. «Oh no, Carmen, no se ha cancelado nada. La boda fue perfecta. Es solo que no vas a necesitar esto». «No, no lo entiendo». «Nos casamos ayer», dijo con naturalidad, «en una hacienda preciosa a las afueras. Hizo un día espléndido». Esas palabras parecieron absorber todo el aire de la habitación. Tuve que agarrarme al brazo del sillón. «Ayer, pero ¿por qué?». Mateo salió de la cocina con el vaso de agua en la mano. Me vio a Sofía y luego vio la mantilla arrugada en las manos de su mujer. Se quedó paralizado. Lo sabía. Queríamos que fuera algo privado. Continuó Sofía, su voz ahora fría como el hielo. Me miró con falsa compasión. «Muy íntimo, ya sabes. Solo invitamos a la gente especial». «Solo a la gente especial». Sofía abrió la mano. La mantilla de 250 euros cayó al suelo de baldosas. Ni siquiera la miró. Se dio la vuelta hacia el sofá y recogió su bolso. «Tenemos que irnos», dijo alegremente. «Hemos quedado para cenar con mis padres.
para celebrarlo. Caminó hacia la puerta pisando deliberadamente el encaje que yacía en el suelo. «Mateo», le llamé. Mi voz se quebró. Él se detuvo con la mano ya en el pomo de la puerta, pero no se giró. «Que seáis felices», dije. No respondió. Simplemente abrió la puerta y salió detrás de su esposa. La puerta se cerró de golpe. Me quedé sola en mitad del salón. No lloré. Todavía no podía llorar. Solo miraba fijamente aquel montón de tela negra arrugada en el suelo. La tela que había comprado con mi dinero para un evento al que no era lo suficientemente o especial para asistir. La tela que ahora tenía la huella del zapato de mi nuera. La puerta se cerró de golpe. Me quedé inmóvil. Oía el tic-tac del reloj de péndulo en la pared. Oía el zumbido del frigorífico en la cocina. Dejé de oír el latido de mi propio corazón. Oh, Mesaeo. Bajé la mirada. La mantilla negra seguía en el suelo de baldosas. Un montón de tela arrugada. La sucia huella del zapato de Sofía había dejado una marca borrosa en el bordado. Me agaché lentamente. Me crujieron las rodillas. Recogí la mantilla. No le quité el polvo. Solo me quedé mirando la mancha. Fui al escritorio. Doblé la mantilla con cuidado y la puse ordenadamente junto al jarrón de lirios. Entonces me senté. Me temblaban las manos. Tanto que tuve que entrelazarlas con fuerza. Mateo había mentido. Dijo, solo nosotros dos y los testigos. Sofía dijo, celebrar con mis padres. Estaban mintiendo. Cogí el teléfono. Mis dedos casi resbalaban sobre la pantalla. Abrí Instagram. Apenas usaba esa cosa, pero sabía que Sofía vivía por ella. Siempre estaba hablando de sus seguidores. Busqué su nombre. Su perfil no estaba privado. Siempre le gustó presumir. Deslicé el dedo hacia abajo. Las fotos habituales. Comida en restaurantes caros. Un bolso nuevo. Un viaje a Marbella que yo había pagado. Y entonces lo vi, arriba del todo. El pequeño círculo con su foto de perfil bordeado de rosa. Stories. Nunca había pulsado ahí. Pero esa noche lo hice. Apareció la primera foto. 2 copas de champán alzadas. El fondo era un jardín frondoso. El texto, el gran día. Se me encogió el corazón. Pulsé para ver la siguiente. Era Sofía. Llevaba un vestido de novia blanco. Espléndido. El encaje del pecho parecía caro. Estaba riendo abrazada al cuello de Mateo. Mateo también sonreía. Siguiente foto. Sofía, Mateo y los padres de ella. La familia Alarcón. Estaban todos allí. Su padre con un traje elegante. Su madre con un collar de perlas. Estaban de pie frente a una gran fuente. Siguiente foto. Una larga mesa de banquete. Al menos 20 personas. Estaban brindando. Siguiente foto. La tarta nupcial. 5 pisos. Esto no había sido una ceremonia íntima. Esto había sido una fiesta por todo lo alto. Una fiesta a la que no me habían invitado, pero que evidentemente yo había pagado. Los 800 euros de gastos personales del mes pasado quizás fueron el depósito de esta tarta. Apagué el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Me quedé sentada en la oscuridad del salón. El olor de los lirios empezaba a asfixiarme. Las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas por Mateo. Eran lágrimas por mi propia estupidez. Lloré por la mujer que se había creído él. Eres como mi segunda madre. No sé cuánto tiempo estuve sentada, hasta que no me quedaron más lágrimas. Tenía la garganta seca. Encendí la lámpara verde del escritorio. Abrí el cajón donde había guardado los 1000 euros en efectivo como regalo de bodas. Saqué el fajo de billetes. Lo tiré sobre la mesa junto a la mantilla sucia. Parecían obscenos. ¿Hasta qué punto había sido estúpida? Necesitaba saberlo. Necesitaba una cifra exacta. Saqué mi vieja libreta de cuentas, la calculadora y el fajo de extractos bancarios que guardaba en el cajón de abajo. Empecé a calcular. Igual que solía hacer mi marido Roberto. Cifra por cifra. Alquiler, murmuré. 500 euros al mes. Durante 3 años.
Tecleé en la calculadora. 500 por 36 meses, 18.000 euros. Muebles, escribí en el papel. El sofá de cuero, 1.200. El televisor de pantalla plana grande. Mamá, lo necesito para relajarme después del trabajo. 800. La cama con el colchón de alta gama. Mamá, me duele la espalda. 1.000. Total, 3.000 euros. Comida y gastos. Les hice la compra casi todas las semanas durante el primer año. Luego empecé a darles el dinero. Al menos 200 euros al mes. 36 meses. Tec, 7.200 euros. Me detuve. Tuve que levantarme a por un vaso de agua. Las manos ya no me temblaban. Estaban frías. Volví a la mesa. Los extras continué. Cumpleaños de Sofía. Navidades. La reparación del coche de Mateo. La factura del teléfono que se le olvidó pagar. El préstamo de la scooter que se le olvidó mencionarme. Revisé los extractos. Transferencias de 300, 500, 100, 800 euros. Y el mes pasado, 800 euros de gastos personales para Sofía. Y el anterior, 1.500 euros. Sofía dijo que era una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Lo sumé todo. Lo comprobé 2 veces. La cifra brillaba en la pantalla de la calculadora, iluminando la habitación oscura. 45.000 euros. 45.000 euros. Era dinero que había sacado de mi cuenta de ahorros. El dinero por el que Roberto había trabajado tan duro en el astillero para dejármelo a mí. Dinero para que yo viviera mis últimos años sin preocupaciones. 45.000 euros. A cambio de que me mintieran. A cambio de que me excluyeran de la boda de mi único hijo. A cambio de que mi nuera pisoteara mi mantilla. Apagué la calculadora. La pantalla se fundió a negro. El silencio era total. Ya no sentía nada. Ni dolor, ni tristeza. Sentía una claridad. Una claridad fría y afilada como una cuchilla. El teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó. El nombre Mateo apareció. Claro, la cena de celebración habría terminado. Ahora llamaban para comprobar, para ver si estaba destrozada, para ver si todavía era útil. Miré el teléfono vibrar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No lo cogí. Me quedé allí sentada mirando la oscuridad. 10 minutos después vibró de nuevo. Otra vez Mateo. Le quité el sonido. Dejé que vibrara en silencio. Miré la cifra de 45.000 euros que había escrito en el papel. Luego miré la mantilla manchada. La ilusión se había acabado. El juego había terminado. No dormí. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé sentada en el sillón del salón mirando el escritorio, donde estaba el papel con la cifra de 45.000 euros, la mantilla sucia y el fajo de 1.000 euros del regalo de bodas. Mi teléfono siguió iluminándose a intervalos regulares. Mateo luego, Sofía luego Mateo otra vez. 17 llamadas en total. No contesté, tampoco las borré. Las dejé ahí como prueba. A la mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio. Me preparé un café, solo, amargo. No llamé a Mateo para preguntarle si había dormido bien como hacía cada domingo por la mañana. No comprobé los mensajes. Por primera vez en años me senté a beberme el café sin pensar en qué factura tenía que pagarle a alguien. Cogí el papel con la cifra de 45.000 euros y lo guardé en mi cartera. Cogí la mantilla sucia, la doblé y la metí en una bolsa de plástico. También la guardé. Cogí los 1.000 euros en efectivo, los metí en un sobre y los guardé de nuevo en el cajón. Luego me puse la chaqueta y salí. Caminé no hacia el banco para hacer una transferencia, no hacia el supermercado para comprarles comida. Caminé a mi banco. El señor Roldán. El director me conocía desde hacía años. Siempre me sonreía educadamente cada vez que iba a gestionar la transferencia mensual para Mateo. «Buenos días, doña Carmen», dijo.
Viene a por lo de siempre. No, Roldán, le dije. Hoy vengo a cancelar permanentemente la orden de transferencia automática de 500 euros mensuales a esta cuenta. Le di el número de cuenta del piso de Triana. Él me miró un poco sorprendido. ¿Algún problema, señora? Solo estoy reorganizando mis finanzas, respondí. Y querría saber cómo puedo asegurarme de que nadie más tenga acceso a mis cuentas. Hablamos un buen rato. Cuando salí del banco me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Pasé esa semana entera sola. Pasé por el parque de María Luisa. Me senté en un café a leer el periódico. Fui a visitar la tumba de Roberto por primera vez en 6 meses. Limpié la lápida, cambié las flores. Ay, Roberto, le susurré al mármol. Creo que he cometido muchos errores. He intentado protegerlo demasiado. El teléfono seguía sonando. Todos los días. Mateo, Sofía. Los ignoraba. Y entonces, exactamente una semana después de aquella noche en mi casa, un martes por la mañana, estaba regando los geranios del balcón cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo miré. Lo supe. Sabía quién era. Me sequé las manos en el delantal, respiré hondo y pulsé el botón de aceptar. Dígame. Un breve silencio al otro lado. Luego una voz, pero no era el tono afilado y confiado que yo conocía. Madre Carmen, soy yo, Sofía. Le temblaba la voz. Ya no era la voz de la vencedora, era la voz de alguien asustado. Madre, dijo rápidamente, se te ha olvidado transferir el dinero del alquiler. Hoy es el último día. El casero ha dicho que si no recibe el dinero, hoy cambiará la cerradura. Guardé silencio. Miré mis geranios. Sus pétalos rojos parecían muy brillantes bajo el sol. Madre, ¿me estás oyendo? Su voz empezó a agudizarse. El casero nos va a echar a la calle. No estoy bromeando. Tienes que transferir el dinero ahora mismo. Esperé unos segundos más. Quería saborear ese silencio. Sofía, dije. Mi voz era muy tranquila, muy clara. Me sorprendió incluso a mí. Ya te lo advertí, dije. Solo ayudo a la gente especial. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Pude oír cómo cogía aire bruscamente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Repetí lentamente que solo ayudo a la gente especial. Y tú dejaste muy claro la semana pasada que yo no soy una de ellas. Pero eso fue por la boda. Esto es el alquiler. Tú siempre pagas el alquiler. Correcto, dije. Lo pagaba. Ya no. ¿Pero dónde vamos a vivir?, casi gritó. No puedes hacernos esto, eres la madre de Mateo. Y Mateo es un hombre casado de 35 años. Dije. Tú elegiste ser su mujer, Sofía. Ahora puedes empezar a aprender cómo mantenerlo. Eres un demonio, siseó. No, dije. Soy una mujer que por fin ha aprendido a gastar su propio dinero. Adiós, Sofía. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa. Por primera vez en 3 años no había corrido al banco. Por primera vez en 3 años no me sentía culpable. Cogí mi taza de café. Todavía estaba caliente. Tomé un sorbo. Y por primera vez en semanas pude saborear su sabor. Llegué a casa cerca de las 3 de la tarde. Cuando metí la llave en la cerradura, el corazón me dio un vuelco. La puerta no estaba echada. Estaba segura de haber cerrado con 2 vueltas. Empujé la puerta suavemente. Mi salón. Mateo estaba sentado en mi sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cara hundida entre las manos. Sofía estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados mirando a la calle. Tamborileaba impacientemente con el tacón de su zapato en el suelo de baldosas. Y un hombre extraño, un hombre de traje al que no había visto en mi vida, estaba en el escritorio de Roberto. Mi escritorio. No estaba solo mirando mis papeles, los estaba organizando. Había creado 3 montones ordenados. Mis extractos bancarios, mis facturas, mi libreta de ahorros. Habían entrado,
Habían registrado mis cosas. Habían traído a un desconocido y le habían dejado tocarlo todo. ¿Quién os ha dado permiso para entrar en mi casa? Mi voz no sonó alta, pero cortó el silencio. Mateo dio un respingo. Sofía se giró en redondo su cara, sin el menor rastro de culpa. ¿Dónde estabas?, espetó. Llevamos todo el día llamándote. No contestas. Has dejado que el casero nos llame amenazándonos. El hombre de traje se volvió sonriendo con profesionalidad. Doña Herrera, soy el abogado Garrido. Encantado de conocerla. Se acercó. Estamos aquí para ayudarla. ¿Ayudarme? Fui directa al escritorio. Barrí con el brazo todos mis papeles, atrayéndolos hacia mí. Ayudarme entrando en mi casa sin permiso y registrando mis documentos personales. Madre, susurró Mateo sin levantar la cabeza. No digas eso. Tuvimos que forzar la puerta. Miré la cerradura. No había ni un rasguño. Quiero decir, le interrumpió Sofía, que tuvimos que usar la llave. No contestabas. Pensamos que podría haberte pasado algo. Su hijo y su nuera, dijo el abogado Garrido con un tono suave como si le hablara a una niña. Creen que está usted atravesando una fase de deterioro cognitivo. Le miré. ¿Deterioro de qué? Tu comportamiento, dijo Sofía. Es errático. Cortas los pagos de golpe. No contestas a llamadas de emergencia. Dejas que el casero nos amenace con echarnos. Una persona normal no actúa así, ¿verdad, abogado? Garrido asintió como si Sofía acabara de presentar una prueba irrefutable. Nos preocupa que esté tomando decisiones impulsivas, dijo él. Decisiones que pueden perjudicarla a usted y a su familia. A Mateo le preocupa que su madre ya no sea ella misma. Miré a Mateo. ¿Tú has dicho eso, Mateo? Siguió sin mirarme. Solo se pasó las manos por el pelo. Garrido abrió su maletín de cuero. Sacó un documento. Por esa razón hemos preparado esta solución. Es un poder notarial. Me lo tendió. Simplemente permite a su hijo Mateo gestionar los asuntos financieros, dijo marcando las palabras, para asegurar que las facturas se paguen, para proteger su patrimonio, de usted misma. Solo es temporal, hasta que se encuentre mejor. Cogí el documento. Pesaba más de lo que pensaba. Miré el título, Poder Notarial General, en negrita en la primera página. Miré a Sofía. Me estaba observando, conteniendo la respiración, esperando. Miré a Mateo. Seguía encerrado en su falsa agonía en el sofá. Entonces me di la vuelta. Caminé hasta la papelera que tengo junto a la librería. Levanté la tapa y dejé caer el fajo de papeles dentro. El golpe sordo del papel contra el plástico. El silencio se apoderó de la sala. Garrido fue el primero en recuperarse. Se aclaró la garganta. Doña Herrera creo que no comprende la gravedad. Comprendo perfectamente, dije volviéndome para encararlos. Comprendo que habéis entrado en mi casa sin permiso. Comprendo que me habéis llamado loca. Y comprendo que habéis intentado engañarme para que firme un papel y así robarme mi dinero. Ahora fuera. Madre, gritó Sofía. No puedes hacer eso. Has firmado como aval de la tarjeta de crédito. Has firmado el préstamo del coche. Son obligaciones legales. ¿Crees que puedes tirarlas a la basura también? Fuera, repetí señalando la puerta. Garrido olió el fracaso. Cerró su maletín. Nos veremos en el juzgado, doña Herrera. Salió por la puerta. Sofía me fulminó con la mirada. Una mirada cargada de veneno. Vas a pagar por esto. Salió detrás de él. Solo quedaba Mateo. Se levantó. Caminó hacia la puerta lentamente. Se detuvo en el umbral, girando la cabeza. Su cara ya no estaba enfadada. Estaba pálida. Parecía patético. Madre, susurró. Por favor, el alquiler. De verdad que nos echan. No tenemos dinero. ¿A dónde vamos a ir? No pedía perdón. No se disculpaba por haberme llamado loca. Estaba pidiendo dinero. Le miré directamente a los ojos, al hijo que había criado. Lo sé, dije, y le cerré la puerta en la cara. Me quedé apoyada contra la puerta.
Podía oír sus pasos apresurados bajando las escaleras, los tacones de Sofía golpeando cada escalón con rabia. Me quedé allí mucho tiempo, hasta que el último ruido se desvaneció. Mi piso volvía a estar en silencio, pero ya no era seguro. Miré la cerradura que habían usado con la llave que les di para entrar. Estaba contaminada, como la mantilla. Mis manos ya no temblaban, estaban muy firmes. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Lo bebí de un trago. Cogí el teléfono. Mi primera llamada no fue a la policía. No fue a mi hermana Pilar. Llamé al servicio de cerrajería 24 horas. Necesito cambiar todas las cerraduras de la puerta principal. Dije al teléfono. ¿No puede esperar a mañana por la mañana? Empezó a decir el hombre al otro lado. No. Necesito que venga alguien ahora mismo. Pagaré el doble. Colgué. Me senté en el sillón justo enfrente de la puerta. No me moví. Esperé. 20 minutos después sonó el timbre. Miré por la mirilla. Un hombre con una caja de herramientas. Abrí la puerta, pero solo un poco manteniendo la cadena de seguridad. Llamó a Struntamuma un cerrajero. Sí, dije. Muéstreme su identificación. Me pasó sus papeles por la rendija. Los comprobé. Quité la cadena. Trabajó rápido. El sonido del taladro metálico rasgando el silencio. El chasquido de los nuevos pestillos. Me dio un juego de llaves nuevo aún brillantes y calientes de la máquina. De la mejor calidad, dijo. Nadie puede forzar esto sin explosivos. Bien, dije. Le pagué en efectivo. Una buena suma. No me importó. Cerré la puerta. Metí la nueva llave. Giré. Una vuelta. 2 vueltas. El sonido metálico fue definitivo. Estaba segura dentro, pero sabía que ellos no iban a parar. Necesitaba un abogado, pero no uno como Garrido. No un tiburón especializado en intimidar a ancianos. De repente me acordé. Roberto, mi marido. Años atrás, cuando arregló unos papeles del testamento, mencionó a un abogado joven. Ese chico, había dicho Roberto, no es como los demás, Carmen. Es honesto. Abrí el cajón del escritorio. Rebusqué entre papeles viejos. La encontré. Una simple tarjeta de visita. David Alonso, abogado. Solo el nombre, la oficina y el número de teléfono. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Llamé de todos modos. Esperaba un buzón de voz. Pero una voz respondió. Despacho de abogados, Alonso, dígame. Necesito ver al abogado Alonso, dije. Es un asunto familiar urgente. Estaba a punto de marcharse. Esperaré, interrumpí. Por favor, dígale que se trata de abuso financiero y de un intento de incapacitación. Hubo un silencio. ¿Puede venir ahora mismo? Cambió la voz al otro lado. Justo cuando colgaba oí unos golpes suaves en la puerta. No era el timbre, eran nudillos. Me sobresalté. Fui a la puerta, miré por la mirilla. Era doña Isabel, la mujer que vivía en el piso de enfrente. Llevaba viviendo aquí tanto tiempo como yo, pero solo nos saludábamos con la cabeza en el ascensor. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Estaba allí una mujer menuda, con el pelo completamente blanco, vestida con una bata de estar por casa. Carmen, dijo, su voz era baja pero clara. Perdona que te moleste. Bajó la mirada y luego me miró directamente a los ojos. He oído los gritos, he oído la pelea, he oído a tu nuera y a un hombre extraño. La miré. Una vecina, una extraña. ¿Estás bien, hija?, preguntó. ¿Te han hecho daño? No sé por qué. Quizás porque fue la primera persona que me preguntó si estaba herida. Quité la cadena de seguridad. Abrí la puerta. No me han hecho daño, dije. Solo han intentado decir que estoy loca. Pase, por favor. Prepararé un té. Doña Isabel entró. Miró rápidamente el salón. Vio el sofá fuera de sitio. Se sentó en una silla. Fui a la cocina a poner el agua.
No le conté toda la historia de los 45.000 euros. Solo le conté lo que había pasado hoy. El allanamiento, el abogado Garrido, el poder notarial, el así. Escuchó sin interrumpir con las manos entrelazadas en el regazo. Cuando terminé asintió. Lo oí, dijo. Las puertas de mi piso no son muy gruesas. Oí a ese abogado. Hablaba muy alto. Habló de deterioro cognitivo. Se inclinó hacia adelante. Carmen, yo te conozco. Te veo ir al mercado todos los días. Te veo regar tus plantas. Estás más cuerda que mi marido cuando tenía 50 años. Son unos buitres. Han dicho que me llevarán a juicio, dije. Pues que lo hagan, dijo doña Isabel, su voz endureciéndose. Y tú llámame. Yo iré al juzgado. Le contaré al juez lo que he oído hoy. Le contaré que tuviste que cambiar la cerradura inmediatamente para protegerte de tu propio hijo. A ver quién piensa el juez que está deteriorado entonces. Miré a aquella mujercita, una aliada, la primera guardiana de mi fortaleza. Esa noche preparé mis cosas. Metí la mantilla manchada en la bolsa de plástico. Metí el papel con la cifra de 45.000 euros en un sobre. Metí la pila de extractos bancarios en un maletín. A la mañana siguiente fui al despacho de David Alonso. Su oficina no era como me la imaginaba. Era pequeña, ordenada y llena de libros. David Alonso salió a recibirme. Era joven, quizás solo unos años mayor que Mateo, pero sus ojos eran diferentes. Eran inteligentes y no me miraban como si fuera una vieja senil. Doña Herrera, dijo, siéntese por favor. Hablaba de un intento de incapacitación. Me senté. No lloré. No me lamenté. Abrí mi maletín. Puse el papel con los 45.000 euros sobre su mesa. Y luego puse la bolsa de plástico con la mantilla pisoteada encima. Esto es lo que he pagado, dije. Y esto es lo que he recibido a cambio. David Alonso miró el papel. Miró la mantilla sucia a través del plástico. No dijo nada durante un minuto. Entonces levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Doña Herrera, dijo, y su voz estaba llena de certeza. Esto no es una disputa familiar. Esto es un caso de abuso, y vamos a luchar. David Alonso era un hombre metódico. No se parecía a los abogados ruidosos que yo veía en la televisión. Hablaba poco, pero cuando hablaba todo era preciso. 2 días después de nuestra primera reunión, nos volvimos a ver. Esta vez traía un dossier delgado. Doña Herrera, dijo poniendo el dossier sobre la mesa entre nosotros. Para ganar un caso como este no basta con demostrar que usted está cuerda. Tenemos que demostrar sin lugar a dudas que los motivos de ellos son ilegítimos. Empujó el dossier hacia mí. He investigado un poco a la familia Alarcón, la familia de Sofía. Lo abrí. No era lo que esperaba. No eran antecedentes penales. Eran recortes de periódico antiguos, avisos financieros públicos. La familia Alarcón, explicó David, no siempre fue de la clase media que intentan aparentar. Hace 15 años el padre de Sofía, el señor Alarcón, tuvo un negocio que fracasó, estrepitosamente. Se declaró en bancarrota. Señaló un aviso de embargo. Lo perdieron todo, la casa, los coches, todo. Sofía tenía 12 años. Me quedé sentada mirando aquel trozo de periódico amarillento. Y por primera vez vi a Sofía, no al demonio que había pisoteado mi mantilla. Vi a una niña de 12 años con trenzas de pie en la acera, viendo cómo unos desconocidos sacaban los muebles de su familia en un camión. Vi la humillación, el miedo. Levanté la vista hacia David. No es solo avaricia, dije. Mi voz era casi un susurro. No, asintió David. Es obsesión. Le tiene más miedo a la pobreza que a la muerte. Juró que nunca volvería a esa situación. De repente lo entendí. El piso de lujo en Triana, los bolsos caros, la boda extravagante a la que no quiso que yo asistiera porque yo era parte del pasado
pobre de su marido, no del futuro rico que ella para ella estaba construyendo. Todas esas cosas no eran lujos, eran un muro que estaba construyendo con mi dinero para protegerse del recuerdo de aquellos hombres de la mudanza. Ella vio seguridad en Mateo, dijo David. ¿Y en usted? No, dije negando con la cabeza. No vio seguridad, vio una presa fácil. David me miró. Ahora hablemos de su hijo, de Mateo. No necesito investigarlo, porque yo era quien mejor lo sabía. Mateo, ¿se había metido alguna vez en líos de dinero, señora? Antes de que apareciera Sofía, yo había intentado enterrar ese recuerdo. Lo había empujado al fondo de mi mente durante 15 años, pero emergió, con una facilidad aterradora. Hacía solo 6 meses que Roberto había muerto. Yo todavía dormía en el lado izquierdo de la cama porque no soportaba ocupar su sitio. La casa aún olía a su tabaco. Fue un martes por la noche. Mateo, con 20 años, se suponía que estaba en la universidad. Vino a casa. No lloraba. Temblaba. Se desplomó en el sofá. El sofá viejo, no el que le compré después. Dijo que debía dinero. ¿Cuánto? Pregunté. No respondió. ¿Cuánto? Grité. Murmuró una cifra que me obligó a sentarme. Una suma enorme. ¿Qué has hecho? Solo probé una vez, balbuceó. Apuestas. Dijeron que era una apuesta segura. Levantó la vista hacia mí. Mamá, han dicho que si no pago para el viernes, me romperán las piernas. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui al joyero. Vendí los pendientes de diamantes de mi madre, lo único que me quedaba de mi familia. Pagué su deuda. Le hice jurar que nunca más. Pensé que estaba salvando a mi hijo. Pensé que estaba haciendo lo que una madre viuda debía hacer, proteger a su único hijo. Ahora, sentada en el despacho de David Alonso, me di cuenta de la verdad. No lo salvé. Lo condené. Le enseñé en su primer momento de debilidad, sin su padre, que siempre había una red de seguridad, que no importaba el error estúpido que cometiera, que no importaba lo irresponsable que fuera su madre, vendería su herencia para cubrirlo. Le enseñé que los actos no tienen consecuencias. Yo había creado a un hombre débil de 35 años, un hombre cuya primera reacción ante la adversidad era correr a casa de su madre. Y entonces apareció Sofía, una loba hambrienta, asustada, decidida a no volver a ser pobre jamás. Olió esa debilidad en Mateo al instante, una oveja gorda y protegida, y una pastora ciega dispuesta a pagar cualquier precio por mantener la ilusión de una familia feliz. ¿Sí? Le dije a David. Se había metido en líos antes. Le conté la historia de los pendientes. No me juzgó. Solo asintió. Bien, dijo. Esto es importante. Demuestra un patrón de comportamiento. De los 3. Salí de su despacho. Esta vez no solo me sentía fuerte, sentía una profunda tristeza. Me di cuenta de que no solo estaba luchando contra Sofía, estaba luchando contra los mismos errores que yo había creado. Habían fracasado en asustarme. Habían fracasado en engañarme para que firmara el poder. Había cambiado la cerradura. Tenía un abogado. Pensé que tendría algo de tiempo para respirar. Me equivocaba. Sofía no era el tipo de persona que retrocede, solo cambió de arma. 2 días después de mi reunión con David, sonó el timbre. No fue un timbrazo furioso y urgente. Esta vez fue educado. 2 toques cortos decisivos. Miré por la mirilla. Una mujer joven. No la conocía. Tendría unos 30 años, vestía una camisa abotonada hasta el cuello y una falda por debajo de la rodilla. Llevaba una carpeta de anillas bajo el brazo. Parecía muy oficial. Mantuve la cadena de seguridad puesta y abrí la puerta a lo imprescindible. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa profesional. «Soy la inspectora Álvarez de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Podría ver a doña Carmen Herrera?» Se me heló la sangre. Servicios Sociales. Habían sido ellos.
Soy Carmen Herrera, dije mi voz firme. Perfecto, dijo aún sonriendo. Hemos recibido informe. Un informe anónimo, añadió. Aunque yo sabía exactamente quién había llamado, expresando preocupación por su bienestar. El informe dice que muestra usted signos de autodescuido, posible paranoia, y que ha rechazado la ayuda de su familia. Solo necesito entrar para una comprobación rápida, hacer unas preguntas. Esa niña, esa Sofía, se había atrevido. No solo quería mi dinero, quería humillarme. Quería que toda la ciudad creyera que estaba loca. No puede entrar, dije. La sonrisa de la inspectora flaqueó un poco. Señora, es una comprobación de bienestar rutinaria. Si se niega, tendré que anotarlo en el informe. ¿Tiene una orden judicial? Pregunté. Ella parpadeó. No, esto no es una investigación criminal, señora. Es... Entonces no puede entrar, dije. Por favor, espere un momento. Cerré la puerta. Mis manos no temblaban. Estaban furiosas. Cogí el teléfono. Llamé a David Alonso. Están aquí, le dije. No, Mateo. Los servicios sociales. Le oí suspirar al otro lado de la línea. No diga nada, no les dejen entrar. Llego en 10 minutos. Volví a la puerta. Hablé a través de la madera maciza. Mi abogado está de camino. Me ha dicho que no diga nada hasta que él esté presente. Oí cómo ella titubeaba. Oh, de acuerdo. Esperaré. Me apoyé contra la pared. Oí cómo se abría el ascensor de doña Isabel en el rellano. Oí su voz. «Busca a alguien, señorita». «Soy de servicios sociales», dijo la inspectora. «Vengo a visitar a la señora Herrera». «A visitar a Carmen». La voz de doña Isabel se agudizó. «¿Pasa algo?» «Acabo de tomar café con ella esta mañana. Está perfectamente. Señora, no puedo discutir los detalles». Exactamente 10 minutos después, llegó David Alonso. Venía con traje y maletín. Saludó con la cabeza a doña Isabel y luego se encaró con la inspectora. «David Alonso», dijo. «Represento a doña Herrera. ¿Es usted?» «Inspectora Álvarez». «Inspectora Álvarez, ¿tiene usted una orden judicial para entrar en la casa de mi clienta?» «Como ya le he dicho a ella, no es necesario». «Entonces la inspección ha terminado», dijo David. Abrió su maletín. Sacó un documento. «Pero ya que está aquí debería ver esto. Es una copia de la denuncia policial que presentamos hace 2 días por el allanamiento de morada del hijo y la nuera de la señora Herrera». Sacó otro papel. «Y esta es la declaración firmada de esta vecina, doña Isabel, testificando las amenazas y el acoso que mi clienta está sufriendo». La cara de la inspectora pasó de rojo a pálido. Miró los documentos y luego me miró a mí. Mi piso estaba limpio. Yo estaba bien vestida. Mis geranios estaban floreciendo en el balcón. No parecía una persona descuidada. «Recibimos informes de que estaba paranoica», dijo débilmente. «No es paranoia», dijo David. «Es acoso. La persona que la llamó su nuera es la misma que intentó engañarla para que firmara un poder notarial hace solo 3 días. Si quiere comprobar el bienestar de alguien, empiece por ellos». La inspectora cerró su carpeta. «Yo entiendo», dijo. «Siento haberla molestado, doña Herrera. Claramente, ha habido un malentendido. Cerraré este expediente». Se dio la vuelta y se metió apresuradamente en el ascensor. Doña Isabel y yo nos miramos. Me dio una palmadita en el brazo. «Hemos espantado a otra zorra. Esa noche no pude dormir. Sabía que Sofía no pararía. Necesitaba saber más. Llamé a mi hermana Pilar a Barcelona. No le había contado toda la historia. «Pilar», le dije, «necesito que hagas memoria. La primera vez que viste a Sofía, ¿notaste algo raro?» Pilar guardó silencio un largo rato. «No quería decírtelo», respondió. «Pero sí, lo recuerdo. Fue en la cena de Navidad de hace 2 años. Esa chica,
Era empalagosamente dulce, pero no paraba de preguntar por tu piso. ¿Preguntar por el piso? Sí. Preguntó si tenía valor histórico. Preguntó si el barrio era caro. Y entonces, ahora me acuerdo, hizo una pregunta muy extraña. Preguntó si el piso entraba en la herencia. Pilar resopló. Pensé, ¿qué le pasa a esta? No te preguntó cómo estabas, no preguntó por el trabajo de Mateo. Preguntó por la herencia, como si ya estuvieras muerta. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad. La herencia. Esa era la razón. Siempre había sido la razón. La llamada a servicios sociales no era solo para humillarme, era un movimiento calculado. Si conseguía que me declararan incapaz de cuidarme, sería la primera prueba para que un tribunal interviniera. No solo querían mi dinero, querían acelerar su herencia. Los días siguientes se hundieron en un tenso silencio. Me acostumbré a mirar por la mirilla antes de abrir. Me acostumbré a silenciar el teléfono cuando veía números desconocidos. Mi piso con sus cerraduras nuevas se había convertido en una fortaleza, pero a veces también se sentía como una prisión. Estaba ganando. David decía que estábamos ganando. Las pruebas contra ellos eran claras, pero no me sentía como una vencedora. Me sentía agotada. Una tarde no pude soportar seguir sentada, esperando el siguiente movimiento de Sofía. Necesitaba hacer algo, necesitaba limpiar. Abrí la puerta del pequeño trastero al fondo del pasillo, una habitación en la que no había entrado en años. Estaba llena de las cosas viejas de Roberto, cajas de declaraciones de impuestos caducadas, la bicicleta estática rota, y en el rincón cubierto por una sábana blanca llena de polvo estaba. Tiré de la tela. El polvo voló por el aire bailando en el rayo de sol que se colaba por la rendija. Mi caballete, de madera de roble todavía sólido. A su lado mi vieja caja de pinturas. No lo había tocado. ¿Desde cuándo? Desde hacía mucho. Mucho antes de que Roberto enfermara. Mucho antes de convertirme en la madre de Mateo, la cuidadora jefe. Yo solía ser Carmen la pintora. Había estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Había soñado con colgar mis cuadros. Abrí la caja de pinturas. El olor a aceite de linaza y trementina vieja me golpeó. Un olor dolorosamente familiar. La mayoría de los tubos de óleo estaban duros como piedras, pero algunos tubos de azul todavía estaban blandos. No sabía lo que estaba haciendo, solo sabía que tenía que hacerlo. Arrastré el caballete fuera del trastero, limpié el polvo, lo planté en el salón justo al lado de la puerta del balcón donde daba la mejor luz. Se quedó allí, vacío. Se veía tan extraño en mitad de mi salón tradicional. Me senté y lo miré, solo lo miré. No tenía lienzos, no tenía pinturas nuevas, pero me quedé allí sentada mirándolo. Sonó el teléfono. Esta vez contesté. Era David Alonso. Ya me había acostumbrado a que sus llamadas significaran malas noticias. ¿Qué han hecho ahora? Pregunté de inmediato, mi voz cansada. No, sonó la voz de David. Nada, todo está tranquilo. De hecho, por eso llamaba. Solo quería comprobar cómo estaba después del incidente de los servicios sociales. Me sorprendió. Una llamada que no era para informar de un desastre. Estoy bien, dije. Sigo aquí. Nadie me ha internado. Esas son buenas noticias, dijo él. Había una calidez en su voz, no del todo profesional. ¿Cómo está realmente, doña Herrera? Miré hacia el caballete. Acabo de sacar mi viejo caballete del trastero. Dije. No sé por qué se lo dije a él. ¿Usted pinta? Había verdadera sorpresa en su voz. Solía hacerlo, dije. Hace mucho tiempo, antes de todo. Mi madre también pinta, dijo David. Siempre dice que la luz de Sevilla es la mejor luz del mundo para pintar. Dice que hace que los colores sean más reales. Me quedé en silencio. Mi marido nunca había hablado de la luz. A Mateo nunca le había importado. Sí,
susurré. La luz aquí es muy hermosa. Doña Herrera, dijo David, y su voz vaciló ligeramente. Esta lucha va a ser larga. Van a presentar la demanda formal, estoy seguro. Va a ser agotador. Necesita guardar fuerzas. Lo sé. No quiero decir necesita vivir. No puede quedarse sentada en su fortaleza esperando el próximo ataque. Hizo una pausa. Mañana dijo, tomemos un café, no en el despacho, en esa pequeña cafetería de la calle Sierpes, no como abogado y clienta, solo como dos personas, disfrutando de la luz de Sevilla. ¿Le parece? Me quedé mirando el caballete vacío. Un abogado, joven, estaba haciendo su trabajo, pero era la única persona en semanas que me había hablado como a un ser humano, alguien con aficiones, alguien que necesitaba vivir. De acuerdo, dije. Un café. Suena bien, David. Cuando colgué, ya no vi una prisión. Vi un estudio. Cogí mi cartera. Tenía que ir a comprar un lienzo y algunos tubos de pintura nueva. La calma no duró. Esa pequeña chispa de vida que había sentido con el café de David y frente al caballete fue extinguida. Una semana después, un jueves por la mañana sonó el timbre. Esta vez no era el golpeteo de doña Isabel, no era la inspectora de servicios sociales. Miré por la mirilla. Un hombre de uniforme. Parecía serio y cansado. Llevaba un sobre grande con sellos oficiales. Un alguacil. Supe lo que era incluso antes de abrir la puerta. Quité la cadena de seguridad. Abrí. «Doña Carmen Herrera», preguntó sin mirarme a los ojos. «Soy yo. Firme aquí». Me tendió un dispositivo electrónico. Firmé mi nombre. Mi firma tembló. Me entregó el sobre y se dio la vuelta. Cerré la puerta. Eché las 2 vueltas de llave. Me quedé en el vestíbulo, sosteniendo el sobre. Pesaba una barbaridad. Fui al salón. Lo puse sobre la mesa junto al caballete donde mi cuadro de geranios estaba a medio terminar. Lo miré. No quería abrirlo. Sabía lo que había dentro, pero tenía que hacerlo. Ya no era la mujer que huía. Rasgué el sello. Saqué el fajo de papeles. Palabras, tantas palabras. Términos legales fríos y extraños. Pasé las páginas. Demandantes Mateo Vargas Herrera y Sofía Alarcón. Mi hijo, usando su nombre completo. Demandada Carmen Herrera. Y entonces lo vi. La acusación principal, solicitando al juzgado de familia de Sevilla que se declare a doña Carmen Herrera incapacitada debido a un grave deterioro cognitivo, paranoia y la incapacidad de gestionar sus finanzas o sus necesidades básicas. Incapacitada. La palabra saltó del papel y me golpeó en la cara. Esto ya no era una pelea familiar. Ya no se trataba de dinero. Esto era una sentencia de muerte para mi identidad. Si ganaban, ya no sería Carmen, sería un objeto, una propiedad gestionada por ellos. Tendrían derecho a meterme en una residencia, tendrían derecho a vender este piso, tendrían derecho a controlar cada aliento que diera. Tuve que sentarme. Me faltaba el aire. Esto era miedo, un miedo frío y primitivo que no había sentido antes. El miedo a ser borrada. Cogí el teléfono temblando. Llamé a David. No dije hola, solo dije una palabra. Ha llegado. Lo sé, dijo David, su voz tranquila, firme. Acabo de recibir la notificación electrónica. Bien, ahora es cuando el juego empieza de verdad. Bien, casi grité. David, dicen que estoy loca. Quieren quitarme mis derechos. Quieren, me interrumpió. Pero tienen que probarlo. Doña Herrera, acaban de cometer un error táctico. Lo han hecho oficial. Ahora podemos usar todo el peso de la ley contra ellos. Traiga esos papeles a mi despacho, ahora mismo. Cuando llegué a su oficina, él ya estaba preparado. ¿Qué pruebas han presentado?, preguntó. Le deslicé los papeles. Los hojeó. Garrido es listo, murmuró. Ha conseguido la declaración de un doctor. ¿Qué? ¿Un psiquiatra de algún tipo?
un tal doctor Fuentes, declara que la observó y que usted se negó a cooperar con una evaluación. Van a usar eso para decir que estaba ocultando su deterioro. Me quedé helada. Yo nunca he visto a un doctor Fuentes. Exacto. Han jugado sucio. Ahora nos toca a nosotros. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Necesitamos 3 cosas inmediatamente. Primero, dijo, el señor Roldán, el director de su banco. Necesitamos una declaración jurada confirmando que usted estaba perfectamente lúcida y decidida cuando canceló las transferencias, que discutió opciones de seguridad racionalmente. Segundo, el farmacéutico. Parpadeé. El farmacéutico. Sofía está intentando construir un historial médico falso. Fue a servicios sociales. Apuesto a que también fue a la farmacia. Necesitamos saber qué dijo. Vamos. Fuimos a la farmacia de la esquina. El señor Manuel, el farmacéutico que me había vendido vitaminas durante 10 años, pareció ponerse nervioso al verme entrar con un abogado. Doña Carmen, saludó. Señor Manuel, dijo David, dando un paso al frente. Estamos investigando un caso de acoso. Ha venido por aquí recientemente la nuera de la señora Herrera, una mujer llamada Sofía. El señor Manuel se puso pálido. Sí, musitó. Ella vino hace una semana. Dijo que estaba muy preocupada por su suegra. ¿Qué dijo ella?, preguntó David. Preguntó si usted compraba alguna medicación extraña, si se confundía al recoger las recetas, si mostraba signos de Alzheimer. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que no. Le dije que doña Carmen es mi clienta más cuerda, que solo compra vitaminas y alguna aspirina. Y entonces, presionó David. El señor Manuel bajó la mirada al mostrador. Ella me dio un papel. Dijo que era para el expediente del seguro de la familia para confirmar su lista de medicamentos. Solo decía que era usted clienta habitual. Lo firmé. No sabía que era para un juicio. Sofía, qué retorcida. Había engañado a un buen hombre para que firmara algo que su abogado ahora podría tergiversar como prueba. Señor Manuel, dijo David, va a escribir ahora mismo una declaración explicando exactamente lo que pasó. ¿Entendido? Él asintió vigorosamente. Cuando salimos me apoyé en la pared. Ella planeó esto durante mucho tiempo. Sí, dijo David, pero ha dejado un rastro. Me miró. Ahora el tercer paso, el más importante. ¿Cuál? Ellos tienen un psiquiatra fraudulento. Nosotros necesitamos una experta de verdad. Le he concertado una cita para mañana, con la doctora Mora. Es la mejor perito psiquiatra de Sevilla. Es especialista en evaluar la capacidad. No se la puede comprar, no se la puede engañar y odia a los que abusan de los ancianos. Mi corazón se hundió. ¿Tengo que pasar un examen psiquiátrico? El miedo volvió. ¿Y si digo algo mal? Si no me acuerdo de... David me puso la mano en el hombro. Un gesto firme, no íntimo. Doña Herrera, dijo, no intente aprobar el examen. Solo dígale la verdad. Háblele de los 45.000 euros. Háblele de los pendientes de diamantes. Háblele de la mantilla. Me miró directamente a los ojos. La verdad no es un síntoma de locura. Es nuestra mejor arma. El día del juicio me desperté antes del amanecer. No me vestí de negro. Sofía podía ir de luto, yo no. Elegí un traje de chaqueta color crema, elegante profesional. No era una vieja senil, era una oponente. David me recogió. No dijimos nada en el coche. No hizo falta. El Palacio de Justicia de Sevilla era imponente y frío. Los pasillos de mármol hacían eco a nuestros pasos. Y entonces los vi. Estaban fuera de la sala con el abogado Garrido. Sofía iba vestida de negro riguroso de pies a cabeza. Incluso llevaba un velo fino como si asistiera a mi funeral. Su esfuerzo era ridículo, pero vi como algunos transeúntes la miraban con compasión.
Mateo, mi hijo, estaba de pie un poco separado de su mujer. Llevaba un traje que no le quedaba bien. Miraba fijamente al suelo. Cuando pasamos por su lado, mi mirada se cruzó con la de Sofía. Ella no la apartó. Me sostuvo la mirada, fría, confiada. Creía que iba a ganar. Mateo no levantó la cabeza. La sala era de madera oscura. Nos sentamos en nuestra mesa. Doña Isabel y el señor Roldán, el director del banco, se sentaron en la primera fila justo detrás de mí. Garrido empezó. Su voz retumbaba. No atacó. Contó una historia trágica. La historia de una viuda querida, Carmen Herrera, quien tras años de soledad había empezado a perder el contacto con la realidad. No dijo que estuviera loca. Dijo que era vulnerable y estaba confusa. Convirtió mis actos de autodefensa en pruebas. Escucharemos, dijo Garrido, que la señora Herrera en un ataque de paranoia llegó a creer que su propia familia estaba en su contra, que instaló cámaras para espiarlos, que se atrincheró tras cerraduras nuevas, que bajo una nueva y cuestionable influencia empezó a repudiar a su único hijo. Miró a David y luego a mí. Estos no son los actos de una mujer fuerte, señoría. Es la llamada de auxilio de una mente aterrorizada. ¡Qué teatro! Había convertido mi fortaleza en una enfermedad. Entonces llamó a Sofía. Subió al estrado. Una actuación digna de un Goya. Lloró. Lágrimas reales rodaron por sus mejillas. Dijo que siempre había considerado a Madre Carmen su mejor amiga. Dijo que se le había roto el corazón al presenciar su cambio. Se volvió fría. Sollozó mirando directamente al juez. Paranoica. Empezó a acusarnos de cosas terribles. Nosotros no queremos su dinero. Solo queremos que nuestra madre vuelva. Tuve que apretar los puños bajo la mesa. Me hervía la sangre. David se levantó. No se paseó. Se quedó quieto. Señora Alarcón, dijo, usted dice que era la mejor amiga de su suegra. Los mejores amigos suelen asistir a las bodas de los otros, ¿no es así? Las lágrimas de Sofía se detuvieron. Parpadeó. Mi boda fue muy privada. Tan privada que toda la familia de usted estaba allí, pero la señora Herrera no. Yo, ¿o fue? La voz de David se afiló. Que usted le dijo a su mejor amiga que no era lo suficientemente especial para ser invitada. El silencio se apoderó de la sala. La hermosa cara de Sofía se puso de un rojo intenso. No recuerdo el contexto, siseó. Estoy seguro de que no, dijo David y se sentó. El siguiente, Mateo. Esto era lo que más temía. Ver a mi hijo. Subió al estrado con aspecto patético. Juró decir la verdad. Y entonces mirando al frente sin mirarme empezó a mentir. No dijo que yo fuera errática. Dijo algo peor. Dijo que estaba obsesionado. Mi madre, musitó, siempre fue generosa. Pero últimamente esa generosidad no era normal. Era como si intentara controlarnos con el dinero. Y cuando intentamos poner límites, nos cortó el grifo. Me preocupa que ya no sea ella misma, dijo. Ha olvidado lo que significa ser una familia. Había convertido su dependencia en mi responsabilidad y mi independencia en mi síntoma. David se levantó. Parecía cansado al mirar a Mateo. Señor Vargas, cuando habla del significado de una familia, se refiere a una familia donde una madre de 71 años debe mantener a su hijo de 35. Mateo se encogió. La familia es para ayudarse. Y ayudarse incluye que usted use su llave, continuó David, para entrar en casa de su madre mientras ella no está acompañado de su abogado. Estábamos preocupados, dijo Mateo con la voz aguda. Preocupados hasta el punto de llevar un poder notarial para que lo firmara. Mateo no dijo nada. Solo se miró las manos. Finalmente, el doctor de ellos, el tal Fuentes, un hombre pulcro que soltó un torrente de jerga médica.
Dijo que mi negativa a verlo era una prueba clásica de paranoia, que el paciente a menudo no es consciente de su propia enfermedad. Convirtió mi autodefensa en un síntoma. Cuando Garrido se sentó parecía muy satisfecho. El aire en la sala era pesado. Habían terminado. Habían pintado su cuadro. Una anciana senil y paranoica que necesitaba ser tutelada. Miré a David. Estaba ordenando calmadamente sus papeles, como si no le afectara en absoluto. Entonces se puso en pie. Se oría, dijo. La parte demandante ha concluido. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno, dijo David, y llamó a su primer testigo. Señor Roldán. El director de mi banco, el señor Roldán, subió al estrado. Parecía sereno con su traje de trabajo. David comenzó. Señor Roldán, es doña Herrera clienta suya. Desde hace más de 20 años. ¿Ha ido ella recientemente al banco para modificar transacciones? Sí, dijo el señor Roldán. Vino a mi despacho. Quería cancelar personalmente una orden de transferencia automática mensual. Parecía ella confusa o desorientada, como Garrido había insinuado. El señor Roldán casi sonrió. En absoluto. Fue muy clara. Dijo textualmente: quiero cancelar permanentemente la orden de 500 euros a esta cuenta. Después me preguntó sobre medidas de seguridad. Quería saber quién podía tener acceso y cómo asegurarse de que su cuenta estaba protegida. Discutimos las opciones de autenticación de 2 factores. Fue una de mis clientas más lúcidas de ese día. Siguiente. Señor Manuel. El farmacéutico parecía asustado, pero habló. Relató exactamente el día en que Sofía había ido, cómo le había sonsacado información sobre el Alzheimer y cómo le había engañado para que firmara el papel del seguro. Me engañó, dijo el señor Manuel. Doña Carmen no tiene ningún problema. Siguiente. Doña Isabel. Mi vecina pequeña pero feroz. No necesitó que David le preguntara mucho. Contó el día que oyó los gritos. Oí a su nuera, dijo señalando a Sofía y a un hombre extraño. Oí las palabras poder notarial y confusa. Me preocupé tanto que llamé a su puerta. Después fui testigo de cómo doña Carmen tuvo que llamar a un cerrajero para cambiar la cerradura. Estaba temblando, pero no estaba loca. Estaba aterrorizada. Garrido intentó contraatacar. Usted es solo una vecina entrometida. Doña Isabel le cortó. Soy una vecina que sabe distinguir una pelea familiar de un abuso. Entonces David llamó a su as en la manga. Doctora Mora. La doctora Mora subió al estrado. Irradiaba autoridad. No se limitó a decir que yo estaba cuerda. Presentó gráficos. Mostró los resultados de las pruebas cognitivas de 2 horas. Doña Herrera dijo, no solo es completamente capaz. Su memoria a corto plazo y su razonamiento lógico están en el 10% superior de su grupo de edad. Tiene una mente aguda. Se volvió hacia la jueza. Lo presentado por el doctor Fuentes. Señoría, dijo, es en mi opinión profesional una falta de ética. Emitió un diagnóstico de paranoia sin ver a la paciente. Eso no es medicina. Es difamación. Por último, David me llamó a mí. Subí al estrado. Juré. No miré a Mateo. No miré a Sofía. Miré directamente a la jueza. David no me preguntó por mis sentimientos. Me preguntó por los hechos. Doña Herrera, ¿puede decir a este tribunal la cifra exacta que calculó la cantidad con la que mantuvo a su hijo y a su nuera durante 3 años? 45.000 euros, dije. Mi voz sonó clara en la sala. ¿Y qué recibió a cambio de esa manutención? Recibí esto. David cogió la bolsa de plástico transparente de la mesa de pruebas. La levantó. La mantilla negra sucia arrugada con la huella del zapato de Sofía quedó suspendida en el aire para que toda la sala la viera. Fui excluida de la boda de mi hijo. Oh, hijo, dije, después de haberla pagado. Me llamaron no lo suficientemente especial. Allanaron mi casa. Me llamaron loca.
y finalmente fui demandada por las mismas personas que me habían quitado 45.000 euros. Miré a la jueza. Señoría, no estoy incapacitada. Simplemente se me acabó el dinero para ellos. Me senté. Garrido intentó salvar la situación. Habló de la obligación de una madre. David se levantó por última vez. Señoría, dijo, este no es un caso sobre capacidad. Es un caso de represalia financiera. Esta demanda se presentó solo después de que doña Herrera cortara los fondos. Los demandantes no están intentando proteger a una madre. Están intentando castigar a un cajero automático. La jueza era una mujer severa. Lo había escuchado todo. No necesitó un receso. Se aclaró la garganta. Habiendo revisado todos los testimonios, empezó: la decisión de este tribunal es clara. Las pruebas médicas de la doctora Mora son irrefutables. Doña Carmen Herrera está en plenas facultades y es completamente capaz. Sus decisiones de proteger sus finanzas son racionales y justificadas. Su instalación de cámaras y cambio de cerraduras. Lanzó una mirada a doña Isabel. Fueron actos necesarios de autodefensa, no de paranoia. Se volvió hacia la mesa de los demandantes. Este tribunal considera que esta demanda no solo carece de fundamento, es maliciosa y oportunista. Miró directamente a Sofía. La solicitud de incapacitación queda totalmente desestimada. Mi corazón empezó a latir de nuevo. Había ganado. Y además, continuó la jueza, dada la naturaleza abusiva de esta demanda, el tribunal ordena a los demandantes, el señor Vargas y la señora Alarcón, a pagar la totalidad de las costas procesales de ambas partes. Sofía ahogó un grito. Ese sonido fue más dulce que el café. Lo había perdido todo. Me levanté. Mis piernas temblaban un poco. David me cogió del codo con firmeza. Me di la vuelta. No miré hacia atrás. Salí de la sala con David, doña Isabel y el señor Roldán. Cuando llegamos al pasillo, la puerta se abrió de golpe detrás de mí. Madre, la voz de Mateo. Desesperada. Me detuve, pero no me giré. Madre, por favor, suplicó a mi espalda. Madre, yo... Respiré hondo, sintiendo el aire de la libertad llenar mis pulmones, y seguí caminando. Salí del edificio bajo el sol brillante de Sevilla, la luz de la que David había hablado, la luz que hacía que todos los colores fueran más reales. Él caminaba a mi lado. Doña Herrera, dijo. Carmen, lo ha conseguido. Le miré al joven abogado que me había creído. No, dije, lo hemos conseguido. Ahora, David, ¿te importaría si te invito a un... No, Carmen, me interrumpigó sonriendo. Deje que la invite yo. Sonreí. Miré al cielo azul. Estaba de vuelta. Era libre. Y en casa mi caballete me estaba esperando. Queridos oyentes, esta historia nos enseña una verdad profunda: la dignidad no se puede comprar y el verdadero amor nunca exige ser pagado. A veces el mayor acto de generosidad que podemos hacer es hacia nosotros mismos, el acto valiente de poner límites. No lo hacemos para dejar de amar, sino para enseñarle al mundo y a nuestra propia familia cómo merecemos ser tratados. Nuestro valor no reside en cuánto damos, sino en el respeto que nos exigimos. Nos encantaría leer su propia reflexión sobre esta lección de vida en los comentarios. Un cálido abrazo y cuídense mucho.